Buenas noches. Hoy estamos con Emilio Monzó, el expresidente de la Cámara de Diputados durante 4 años del gobierno anterior, que por primera vez lo veo vestido sin traje, sin corbata, y supongo que como en sociología francesa se dice que la moda es un lenguaje, esto debe tener alguna connotación, así que ya lo iremos averiguando. Intuyo una candidatura para el año próximo y que está con un traje de candidato, pero bueno, lo iremos viendo progresivamente. Gusto tenerte nuevamente, Emilio. Tercer reportaje largo en tu historia. Un gusto, Jorge, y esto no tiene nada que ver con la candidatura. Seguramente hablaremos de la indumentaria y los cambios de la indumentaria que producen muchas crisis, ¿no? Como el pantalón como un síntoma de igualdad en algún momento. Pero esto tiene que ver con la comodidad de no ir a mi casa a cambiarme un traje. Creo que hace desde el 10 de diciembre que no me pongo un traje desde que me fui de la Cámara de Diputados. Freud diría que si del 10 de diciembre no te pones un traje, algo indica, pero... Sí, bueno, sí. A ver, repasemos los hechos de actualidad inmediatos. ¿Qué te pasó con lo de la policía bonaerense? ¿Qué me está pasando? No es solo la policía y no es un hecho. Prefiero analizar como un proceso en donde al inicio del confinamiento, de este hecho excepcional a nivel mundial, yo tuve la verdad una satisfacción de ver esa mesa entre los 3 mandatarios más importantes de la Argentina, el presidente de la Nación junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta, llamando a la unidad de los argentinos. Que la verdad el manual indica que en este tipo de evento la reacción lógica de un dirigente política tiene que ser la de la unidad frente al flagelo. Ahora, esa es la primera parte que le llaman la parte de contención de la situación y que la gente inmediatamente se alinea detrás de los dirigentes. Si observamos las encuestas, vemos que la mayoría de los dirigentes políticos de Argentina mejoraron su imagen apenas comenzó esta pandemia, producto de la incertidumbre, el temor, el miedo, el reflejo de lo que nosotros veíamos de lo que estaba pasando en Europa. Todos los políticos en Argentina subieron su imagen, pero principalmente la actitud que tuvo el presidente de la Nación de convocar a los gobernadores, pero especialmente a los 2 gobernadores de los distritos más importantes. Esa reacción fue positiva, la verdad que me brindaba una esperanza en cuanto a lo coyuntural, pero también una ilusión con que esto se iba a repetir en el tiempo. Vos dijiste textualmente, nos equivocamos en haber planteado un gobierno en base a la grieta, al final del gobierno anterior. Sí. Y lo que vos decías es que estabas viendo ahí el final de la grieta. Te ilusionaste con ver ahí. Exacto, siempre está la ilusión. Yo me remito a la 125, que me tocó un papel muy parecido, porque digo, la actitud de moderación, de mesura, más que un discurso, es una forma de vivir. En el año 2009 a mí me tocó ser ministro de Agricultura en el conflicto del agro, y hice lo posible e imposible para establecer el diálogo, que por supuesto las consecuencias de eso fue la salida y la renuncia precipitada como ministro de Agricultura. Pero nunca perdí ese objetivo. Después en la conformación de Cambiemos también esa misma actitud en el Congreso de la Nación, y ahora obviamente cuando veo a Alberto Fernández convocando a la oposición, vuelve ese deseo que creo que lo debemos tener todos los argentinos de aspirar a algún consenso, a algún acuerdo de política. Ahora, fíjate esto, Emilio, hace años que nosotros hablamos con distintas definiciones, la antigrieta, la vía del medio, la tercera vía. Los estudios de opinión pública indican que cerca del 60% de la opinión pública se manifiesta a favor de la no grieta. Ahora luego, cuando el terreno electoral llama a las urgencias de la disputa, ese sector antigrieta no consigue votos, y el que consigue votos es el sector de la grieta. ¿Será que la alternativa electoral requiere esa confrontación? Tengo alguna mirada diferente. A ver. Con respecto no al antecedente, con eso coincido y hay estudios de sociología y de politología
en el mundo la gente consume en los medios de comunicación el conflicto. Mucho, en un medio gráfico quizás invita a la pausa y a la reflexión, pero cada vez que nos acercamos a los medios más virtuales, las redes sociales, el Twitter como el extremo, la gente consume el conflicto. Y uno la encuesta y dice, ¿qué quiere de los políticos? El diálogo, el consenso, pero cuando voy a la televisión yo consumo el rating, la tendencia la tiene el conflicto. Ahora, hace 20 días, un mes ya, uno pierde también esa noción del tiempo en este periodo del confinamiento. En Galicia, por ejemplo, ganó el candidato del PP por tercera vez, y ni a Cayetana, que la echaron la semana pasada, ni a Casado le permitieron ir a hacer campaña en Galicia. ¿Por qué? Porque el gobernador es un gobernador moderado, prudente, busca la mesura y ganó. Como consecuencia, a Cayetana como vocera la sacaron hace 15 días, y hoy Casado, que había ido a buscar durante el último año y medio el voto que le sacaba Vox del extremo, justamente porque la gente se está corriendo hacia el extremo, o por lo menos se está mirando y observando en los medios del extremo, hoy Casado está buscando nuevamente, le dicen en España, la vieja normalidad de la política, al Partido Popular más cercano al centro. Le está pasando lo mismo a Sánchez con Iglesias. Se le dificulta cada vez más la forma de gobernar porque por la posición extrema de Iglesias. Entonces, ¿qué digo? Yo tengo una esperanza por lo que vos dijiste. La sociedad está buscando lo otro. Lo que no hemos logrado, las personas que predicamos la moderación y la mesura, es el volumen político. Porque es mucho más fácil tener connotación e impacto como solista y haciendo sonar el instrumento a destiempo que en una orquesta bien armónica. Lo que falta acá es buscar el volumen político, que es lo que compensa el grito del solista. Nosotros acá, la generación política nuestra, está hoy en la gran oportunidad, ante esta crisis y dificultad, de comenzar a gobernar el país, que es la generación política producto del 83, que es la generación política que se formó y tuvo esa vocación escuchándolo a Alfonsín, al diálogo, al consenso, a la tolerancia, a la mirada hacia el otro. Y hablo de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Martín Lustó, Rogelio Frigerio, María Eugenia Vidal. Creo que esa generación política tiene que unirse en algún espacio, generar el volumen que va a ser lo atractivo en compensación del grito, y desde ese volumen político aspirar al 2023. ¿A hacer qué? A hacer una alternativa de gobierno, porque también nosotros nos equivocamos, porque hicimos una oposición y una alternativa electoral más que de gobierno del 2011 al 2015, producto también de la demanda de la sociedad. A ver, Emilio, lo que planteó en realidad era no kirchnerismo. O sea, el planteo en lugar de a favor de algo era en contra de algo. Exacto. Así se armó esto, y la exigencia de la unidad de la sociedad en un esquema utilitarista al solo efecto de ganarle al kirchnerismo fue el factor principal. No fue ni Durán Barba, Marcos Peña, ni el armado territorial. Acá hubo una sociedad que desde el 2009 está plantada de una manera fuerte, muy firme, anti el otro, que llevó a que Mauricio Macri en el 2015 llegue al gobierno. Pero nosotros no estábamos preparados para gobernar. Menos aún 3 distritos, porque la provincia de Buenos Aires, a nadie en el imaginario se le ocurría que nosotros podíamos ganar en la provincia de Buenos Aires. Se dio esto. Lo que tenemos que hacer ahora con dirigentes políticos que ya han tenido la experiencia, están trillados y con un activo principal que no teníamos en el 2015. El 2015 fue una elección donde ambos partidos políticos tuvimos que poner de candidato a personas que su popularidad la tenían a través de la frivolidad, no de la militancia política, porque no había gente con activos, salvo Sergio, que sí estaba en esas condiciones, que en el 2013 parecía el próximo presidente de la Nación, que cometió, vaya a saber qué errores, esto es contrafáctico, que le permitió a Mauricio y a Daniel Scioli, como productos, como personajes de otro lugar, ser la alternativa política en Argentina. Ahora hay algo muy distinto.
Los 5 o 10 referentes son de trayectoria política, tienen experiencia política y son producto de la democracia. Y son conocidos. Y son conocidos, un activo que antes no estaba. Por eso tengo tanta confianza en lo que va a ocurrir de acá a 2 o 3 años, de un lado y del otro. Del otro lado también tiene una generación política ahí preparada para salir y para estar vigente. Gobernadores como Uñac, como Perotti, que tienen experiencia, que tienen volumen político nacional y que pueden aspirar a ser la alternativa desde ese lugar. Puede haber un cambio. Ahora, vos mencionabas siempre, siendo bonaerense y del interior de la provincia de Buenos Aires, las dificultades que es que haya un gobernador que no sea porteño, y tomando porteño no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino su conurbano, porque los medios están aquí. Sí. Digo, al pobre Perotti, al pobre Uñac, yo creo que si hacemos una encuesta de cuánta gente lo conoce fuera de su provincia, nos vamos a encontrar una situación muy distinta. Aquí las personas conocidas del espacio de la coalición gobernante serían nuevamente Sergio Massa, Máximo Kirchner por su apellido, Kicillof por ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad que sí reconozco lo que estás diciendo, es un condicionante, una limitante muy importante para estos gobernadores, como ha sido una limitante para nosotros los bonaerenses para alcanzar el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Salvo Felipe Solá de Rucauf a la fecha, todos los gobernadores son figuras políticas con proyectos de la ciudad de Buenos Aires que terminan siendo gobernador de esta provincia. ¿Y qué ocurren con todas? Sin excepción, que aparecen sorpresivamente en un lugar desconocido y la primer parte del trayecto que le da la impronta a una gobernación lo utilizan para conocerlo. La segunda parte te la gana el statu quo, si no hiciste la impronta en la primera. Y esto es lo que va a ocurrir con Axel y ocurrió con todos los gobernadores que importamos de la Ciudad de Buenos Aires. Y termina el gobernador atendiendo en la Ciudad de Buenos Aires, ya lo hemos hablado, haciendo descuento para cuándo va a ser el día que vuelva a este lugar. Siguiendo esa lógica y tratando, como lo que ves es un momento de cambio disruptivo en la lógica anterior, hasta por cuestiones generacionales y acumulación de visibilidad. ¿Se podría decir que la estrategia de la coalición opositora sería Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, Larreta candidato a presidente, Lustó candidato a vicepresidente y Monzó candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que si empezamos de ahí, la chocamos. Creo que sí, lo que quiero que las personas que acabas de nombrar... Pero que terminemos ahí. Más Rogelio Frigerio, el proceso. Porque si empiezo por el final, yo no sé cómo es el final, porque hay otros que pueden ser también candidatos a gobernador y a presidente. Pero sí, los actores que nombraste, más otros actores, que Santilli, Ritondo, Rogelio Frigerio, tienen que estar hoy, quizás hoy, en una conducción producto de esta situación de Horacio Rodríguez Larreta, porque hoy es la figura más trascendente de la alternativa política, conducida desde ese lugar, que entiendo también que no es momento quizás de conducirlo. No, pero está bien, permíteme hacer una moción de orden. Claramente coincidimos, sí. Horacio Rodríguez Larreta es la figura con más trascendencia, si vos querés, el vértice de la pirámide. Ahora, lo que sería aquí un hecho que ordena como en gestal todo el sistema político de la coalición no gobernante es si Vidal deja la provincia y viene a la ciudad. ¿Coincidís con ese análisis de que sería un cambio en ese orden de poder territorial? Sí, yo no la veo a Vidal en la provincia de Buenos Aires en 3 años. No la veo. No sé si la veo en la ciudad, porque es una muy buena candidata también de medio término en la provincia de Buenos Aires y es una buena candidata para una fórmula 1 o 2 al 2023. Pero en la ciudad no puede reelegir ni el jefe de gobierno ni el vicejefe de gobierno. Ese es el problema de la ciudad. Otro tema es el tema de María Eugenia Vidal y su proyección y su futuro. Yo no sé, porque no hablo, no sé dónde está su estrategia, pero es una figura política trascendente en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero no te parece racional, dado de que la ciudad, asegurar la ciudad y que Vidal sería la candidata que pudiera asegurar la ciudad? ¿No te parece que sería razonable eso? Sí, es razonable. Es razonable una u otra postura. Lo que no sé cuál de esas posturas se va a llevar adelante. Bueno, ella misma, ahí en donde vos estás sentado, dijo que ella prefería que fuera Horacio Rodríguez Larreta presidente, que lo quiere más que ella. Sí. Y me parece que al mismo tiempo sería un ordenador que deja abierta la provincia de Buenos Aires. Y ahí voy a la pregunta. ¿Vos
¿Vas a ser candidato en las legislativas del 2021? Probablemente, probablemente, pero siempre y cuando se den las circunstancias. Insisto, si el armado es un armado parecido al que nosotros vivimos en otro momento, no tengo problema de extender este confinamiento y seguir trabajando en mi consultora. Si nosotros cambiamos esta concepción y son estos actores los que vamos a ir a buscar un país distinto al 2023, ¿estoy para ser candidato o estoy para ayudar a armar esta situación? Emilio, al final del mandato anterior y comienzo nuevo, en la legislatura bonaerense, o sea, nuevamente la provincia de Buenos Aires, tu territorio principal, se creó una serie de legisladores, de diputados, se separaron de Cambiemos, que te responden a vos, y dos más que le responden a Gustavo Pose, en Cambio Federal, como un Cambiemos con autocrítica, y luego también hay una agrupación que se llama Mujeres con Emilio, de una cantidad de concejales de la provincia de Buenos Aires. Vos pondrás esa cara arrugada, pero más allá de eso, claramente parece que vos estás construyendo una estructura a lo largo de toda la provincia, legisladores, concejales. La verdad que hay... No te dice tu señora de Mujeres con Emilio, pero... Sí, no sé, pero hay una parte y que tengo que reconocer que tiene que ver también con el periodo y la edad, que me excede, y es el tema de las redes, que es algo que viene y me supera, y aparecen Mujeres con Emilio, Abogados con Emilio, y son cosas que a uno lo trascienden, pero eso está... ¿No te gustaría ser gobernador de la provincia? Y ser un gobernador verdaderamente bonaerense y no porteño. A mí me gustaría ser gobernador de la provincia. En ese armado que, como vos decís, trasciende a una persona sola, y mencionaste a varias, no mencionaste ni a la presidenta del partido, a Patricia Bullrich, ni al expresidente Mauricio Macri. ¿Imaginás que va a haber una interna, que va a haber una definición entre los que podemos llamar moderados, todos los que vos mencionaste, y una, si vos querés, más dura, en la que uno podría identificar a Macri y a Bullrich? Sería muy sana. Si la hubiera, sería muy sana. La verdad que no lo había reflexionado en ese sentido, pero sería muy sano la renovación. Es decir, lo que ocurrió después del Pacto de Moncloa-España es que hubo una renovación política que hasta hoy estamos viendo que son los políticos de mayor prestigio los que quedan vivos, son los que los vemos como Felipe González caminar el mundo dando ese ejemplo. Yo lo que quiero o lo que pretendo en esta, que haya una renovación de una vez por todas, que la tenemos postergada y casi es contra... Todos los discursos son reivindicativos y acá tiene que haber un discurso hacia adelante. Para eso es importante la renovación política. O sea, la pregunta es, para que eso se produzca, es necesario agitar cierta tensión. Hay que ir a la conquista, no hay que heredar. Acá nadie te va a alegar nada. Si nosotros estamos esperando que esa gente que es de la generación se corra, no, y me va a pasar a mí, Jorge, me venís a ver dentro de 10 años y yo te voy a decir, no, tenemos que seguir con Rogelio, y a lo mejor hago un esfuerzo porque no me quiero correr. Eso no va a ocurrir. Entonces, este nuevo grupo, esta generación, tiene que ir, por supuesto, a disputar el liderazgo. Nadie por la ventana, a cuidar. Todos tuvimos una trayectoria. Esas trayectorias sirven como ejemplo en los activos que tiene esa trayectoria, pero tenemos que hacer el cambio generacional de una vez por todas. Me parece que más allá de la cuestión generacional etaria, vos te estás refiriendo a otro tipo de generación, porque tampoco hay tanta diferencia de edad como para que sea un salto generacional. Sí, pero por ahí no lo pongamos de edad, pero sí lo hay. Ojo que Mauricio es un nexo que tiene que ver con otros factores. Después viene el vacío y aparece nuestra generación. Hay una mezcla de edad y hay una mezcla también de pensamiento, de mirar las cosas. ¿Te parece que Macri va a querer ser candidato o va a querer serlo por necesidad frente a posibles causas judiciales? No lo sé, pero no me gustaría. A mí me gustaría
siempre también es todo son sueños, sí. ¿no? Pero uno aspira a esa sociedad. A mí me Y gustaría entonces, ¿cómo se produciría la que los confrontación? expresidentes sean parte, justamente por haber sido expresidente, aprovechando la experiencia de haber ocupado ese lugar, pero generalmente una Pero no piensa o volviendo a ser traslada no un volviendo a ser candidato. espíritu magnánimo del que el que se ha ido y ha tenido todo. Esto es lo que aspiro de Macri, de Cristina o de cualquier expresidente. Verlo de vuelta como candidato a diputado nacional por la capital, en búsqueda de fuero, de lo que sea, ya ¿Y cómo entonces es se un podría atraso. presentar eso? Vos decís que sería sano que hubiera una interna. ¿Sería contra quién la interna? Si no es contra Macri, ¿quién sería el candidato que representaría el sector no moderado? Y no lo sé, lo tendrán que elegir ellos, pero acá hay bastante volumen político como para ir a unas Por pasos. eso, salvo que... Por eso digo que hay una porque si no gran queda- oportunidad. Si nos ponemos a mirar qué es lo que queda afuera de estos actores que acabo de enunciar, es muy poco. Sí quedan gritos, pero no queda volumen político. Yo creo que si esos Salvo Macri. salvo Macri, pero me lo imagino a Macri en esta situación, o a un expresidente apoyando esa transición. Entonces no habría interna. En ese caso no. No habría interna. Decime, ¿Macri es un activo o es una carga negativa para Cambiemos o Juntos por el Cambio? Depende de él. Depende de él. Si es el Macri expresidente magnánimo que ayude a esta nueva generación política a encontrar ese objetivo y esa unidad, es un activo. Si es un Macri que busca una candidatura, que busca reivindicar el pasado, que sea un testimonio político de algo que A ver no si interpreto, existió. Emilio. Sí. Lo que vos decís es que si Macri quiere visibilizarse y quiere ocupar lugar, va a ser un elemento negativo. Si él, por el contrario, acepta una posición más pasiva, no sería negativo. Y no es un tema de visibilización, es un tema de accionar. Cuando Macri era presidente, alguna vez tuve una reunión donde le pedí que en ese momento, o sea, para mí el momento de la transición... No, sí, vos lo dijiste claramente, vos le pediste que era no ahí, fuera candidato. era en ese momento. Que no fuera ya candidato a la tenía reelección. la generación política detrás de él en condiciones de asumir la presidencia. Para mí eso, para la Argentina, hubiera sido un cambio excepcional. Creo que ahora, que está fuera, que le permite la distancia contemplar, que es lo que te permite la distancia, creo que lo tiene que invitar a este rol. Y no es sin visibilidad, es con visibilidad, pero desde otro punto de vista, desde otro lugar. Vos fuiste querellante en la causa de los espías. Sí. ¿Qué impresión tenés? ¿Qué pasó allí? Lo primero, en lo personal, no es lindo, ¿no? No es bueno familiarmente. Esto es como cuando te dicen en la calle, ojo que te pueden robar, y uno anda hasta que no te pasa, no reaccionás. La verdad que no fue lindo, no fue bueno para la familia. Lo aceptamos, lo asimilamos, porque realmente fui espiado. Es decir, yo vi fotos de un Muy bien, ¿y espía. a quién atribuís Y eso, en tu conjetura? yo prefiero hoy, en esta situación, que la justicia resuelva. Fue algo muy desprolijo y la verdad doloroso, porque estos actores Eran del gobierno actores que vos del integrás. gobierno que yo integraba. Y aunque sea de otro gobierno. A ver, esto No, bueno, pero esto- más aún, me esto imagino. no implica, pero el hecho que herramienta del Estado lo estén utilizando para espiarte, no fue un hecho menor. Bueno, pasemos de Cambiemos, del PRO, ahora a la coalición gobernante y luego hacemos una síntesis prospectiva de los escenarios posibles políticos a futuro. Yo comencé preguntándote qué opinabas del conflicto con la policía bonaerense. Vos me llevaste a que eso desencadenó la pérdida de esa unión que vos veías entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Entremos concretamente en la coalición gobernante.
¿Qué pasó con la policía bonaerense? ¿Qué relación hay entre eso y las tomas de tierras? En la interna entre Kicillof y eventualmente interna entre Kicillof y Alberto Fernández como representantes uno y otro del cristinismo y el albertismo. ¿Cuál es tu análisis, además como experto en la provincia de Buenos Aires, que es donde se desata tanto las tomas como el conflicto sindical policial? Creo que primero voy a poner la capa nacional. Hay una continuidad de un esquema de gobierno que a mi criterio está equivocado, que es lo cuantitativo sobre lo cualitativo, es decir, una gran cantidad de ministerios sin volumen y sin autoridad, sin delegación de autoridad en cada área. Y cuando uno asume un rango cualquiera, la primera respuesta que debe hacer en la política es cuánta autoridad para que yo asuma la responsabilidad. Si me das menos autoridad, menos responsabilidad asumo. Este es un gabinete que se distribuye de manera horizontal, no de manera vertical. Una coalición puede tener distribución de manera vertical para conformar las diferentes coaliciones, pero cuando lo distribuís de manera horizontal, de que tu ministro es diferente la terminal a tu viceministro y así sucesivamente, ocurre lo que ocurrió con Desarrollo Social al comienzo con Arroyo, que parecía que el problema que tenían en los barbijos, Arroyo no era el responsable y era el ministro. ¿Por qué? Porque se fueron a buscar las terminales por afuera. ¿Esto qué hace? A ver, concretamente, digo, para la audiencia que no sigue estos temas, decir que el ministro lo nombra Alberto, el viceministro o el secretario lo nombra Cristina, y que crea una situación en la cual... Lo nombra Alberto buscando un equilibrio. Le da a Cristina, le da a Sergio, le da... Pero esto se puede hacer, España es un gobierno de coalición, cualquier país. Por lo que decís es que si le das un ministerio completo a cada uno... Cuando vos, claro, entonces vos le das tanta autoridad y tanta responsabilidad. Bueno, tenemos que llegar hasta aquella raya. Brasil sería otro ejemplo. Claro, vos sos la autoridad, el responsable, y el que vuela si pasa algo ahí sos vos, el que tenés la renuncia acá presentada y te vas. Ahora, cuando está distribuido horizontalmente, vos no sabés quién es el responsable del horizontalmente, ministerio. Nuevamente, es lo que vos decís de que el ministro responde a una parte de la alianza, el viceministro a otra y el secretario a otra. Con concepciones ideológicas distintas. Termina la gestión carente de ejecutividad y mucho más para las demandas específicas y productos de ahora de la pandemia que tiene la Argentina. Entonces los actores no se conocen, los actores se sospechan y los actores responden a una autoridad que está fuera del ministerio. Esto impide ejecutividad, impide una buena gestión. Esto ocurría en el espacio, en el anterior también había un esquema cuantitativo amplio, ahí sí con una sola dirección, pero sin autoridad de estos ministros. No tenían capacidad, no se le delegaba la ejecución. Entonces, a mi criterio tiene que haber 8 ministros en Argentina, o 10 a lo sumo, aglutinar las diferentes carteras y con mucho volumen político y mucha delegación en la autoridad para ejecutar producto de la demanda que tiene nuestro país. Entonces, este es el primer inconveniente que yo veo que viene arrastrando. Luego viene la pandemia. La pandemia disimula mucho en un periodo y después desnuda en la segunda parte. Todavía estamos en la parte que yo decía de contención, terminando, pero cuando viene la segunda parte, que es la compensación de daño, es donde se le exige al Estado la reacción rápida sobre el flagelo que ocurrió anteriormente. Rara vez un dirigente político lo transita con éxito. Y ahí es donde me entran las dudas si estamos preparados para afrontar esa situación. Y veo este proceso de los últimos 30 días, porque también Churchill invitó a los laboristas a pertenecer al gobierno en la Segunda Guerra Mundial. Después pierde la elección, pero él
abre todo el juego. En cualquier lugar lo principal es abrir el juego a la oposición. Y los últimos 30 días, que comienza el periodo post-pandemia, estamos viendo una grieta nuevamente muy fuerte entre la oposición y el gobierno. Entonces, si me remito a la conformación del gobierno, a la grieta que casi es un esquema electoral anticipado frente a la situación tan grave, o es un esquema electoral anticipado, pero también es producto, como fue en el gobierno anterior, de la incapacidad de poder resolver el problema. Es decir, es una herramienta técnica para distraer, para postergar el tema hasta la próxima elección. Creo que hoy faltan 10 meses muy críticos para empezar a fomentar la grieta como manera de gobernar. Esta es mi preocupación actual, la conformación y lo que ha pasado estos últimos 30 días. El ingreso de la reforma judicial al Congreso de la Nación es justamente de una torpeza importante, porque en estado de excepción, como vive la Argentina y vive el mundo, uno no puede estar pensando en reformas estructurales, que son necesarias sin discusión, que tiene que haber consenso para hacerlo sin discusión, pero que el tiempo que la estamos haciendo, eso sí no tiene discusión. No podemos ponerlo al Congreso en la situación que lo pusimos la semana pasada. Gracias a Dios, este lunes hubo una reunión entre todos los presidentes del bloque y volvieron a ordenar el proceso en los próximos meses. Pero no podemos poner una reforma estructural en estado de excepción. La gente no está en libertad, no está en estado de, hoy la Argentina no está en estado de derecho pleno. No podés pensar en una reforma en este estado. Pensemos en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Si te parece, llegar al final al escenario político más definitorio, pero ir avanzando desde abajo hacia arriba con los conflictos de la coyuntura para construir la perspectiva que finalmente es la alianza gobernante. ¿Cuál es la interna de la alianza gobernante? Agotamos ya la interna de la alianza opositora. Pero déjame llegar de la coyuntura, dado que la gobernante tiene la responsabilidad de gobernar. Hace 2 meses, en este mismo reportaje, el intendente de uno de los más pobres municipios del conurbano, Mario Ishi, dijo de que a fin de agosto iba a haber un estallido. Hace 2 o 3 semanas, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y expresidente Duhalde planteaba una mirada distópica de un golpe militar. Pero finalmente lo que estaban planteando es una explosión. La toma de tierras y las medidas sindicales de la policía bonaerense, ¿las ves como parte de un síndrome que tienen puntos en común? Sí. Tienen un punto en común y que yo hablaba recién de la separación de los ministerios de manera horizontal. Creo que ahí sí vamos a los estamentos que están por subnacionales y creo que también hay una separación importante. Falta una conducción lineal. Creo que estamos viendo, pero a lo mejor también le pongo no sé si una justificación. Estamos viviendo un contexto de mucha incertidumbre en general, difícil de encontrar certezas. Pero sí veo en el peronismo especialmente la falta de verticalidad que nos tenía acostumbrados. Yo veo que siento que hay cierta libertad, esto que ha pasado con la policía, esto que ha pasado con los asentamientos, que el peronismo generalmente, verticalmente, esto lo podía controlar. Y creo que hay gran parte de esto está fuera de control, lo que pasó con la policía. Pero la policía ve que la ministra de Seguridad de la Nación tiene una opinión ideológica de la seguridad. Ve que su ministro de Seguridad tiene una opinión totalmente distinta y describe la inseguridad en la provincia de Buenos Aires en los medios. Es decir, creo que lo que agrava también la figura del ministro de Seguridad es que, siendo él el responsable, la describe permanentemente en los medios. Porque generalmente, por costumbre en nuestra provincia... Habla como un opositor, decís vos. ¿Por qué? Pero eso le permite... es una cuestión para analizarlo también como analizábamos lo de los medios. Para un bonaerense,
la responsabilidad de la seguridad de Loma de Zamora es de Martín Insaurralde y del presidente de la Nación, es decir, o de cualquier distrito, al intendente municipal y al presidente de la Nación. Pareciera que el gobernador es una persona ajena a esa situación. Y hemos visto a los gobernadores yendo a ver las víctimas después de ocurridos los hechos, y a eso sí ha sido siempre ese accionar. Pero ha quedado la responsabilidad en el intendente municipal y ha quedado en el presidente de la Nación. ¿Qué agrava Bernie? A diferencia de los anteriores, Bernie va a ese lugar a describirle en la cara al intendente municipal y al presidente de la Nación la inseguridad que hay en ese lugar. Por supuesto que para la gente es la panacea. Observan a una persona del gobierno que aparentemente hace una autocrítica, siendo él ministro, describiendo la inseguridad. ¿Cómo va a reaccionar el intendente municipal y cómo va a reaccionar el presidente de la Nación? Seguramente que no va a reaccionar bien. Ahora, todo esto, el conjunto de todas estas cosas que acabamos de describir, en una fuerza donde se necesita verticalidad justamente para estar en orden, observa al igual que el ciudadano común esta situación y se producen los desmadres como se produjeron en estos días. Digo, acá falta un orden y una organización. Se están viendo en su propio espacio político que hay actores que piensan totalmente distinto. En el caso de Bernie, hace una ostentación de su pensamiento que agrava mucho el funcionamiento tanto del gobernador como del presidente de la Nación. Yo creo que es una figura que si sigue hablando con esta libertad, por supuesto que va a conseguir mucho consenso en la sociedad, pero va a repercutir muy negativamente en el gobierno. ¿Y qué relación encontrás entre las tomas y la rebelión policial? Y como prólogo de la pregunta te digo de que Juan Grabois, en un reportaje que va a salir cercano al tuyo, dijo que él cree que es la policía bonaerense la que termina alentando las tomas, avisando de que no va a actuar en los desalojos. Me excede la información. Lo que no nos puede exceder es encontrar una solución a la gente que no tiene hoy un... Te lo pongo de otra manera. La tapa de la revista Noticias, que es de esta semana, dice el país de la extorsión. O sea, finalmente los dos sectores, la policía bonaerense y los, podríamos decir, ciertas organizaciones sociales, plantean una situación de facto en el que al gobierno lo obligan a resolver cuestiones materiales para la policía bonaerense y cuestiones materiales de tierra para las personas, en su gran mayoría representadas por organizaciones sociales. ¿No encontrás un modus operandi por lo menos complementario? No, sí, puede ser complementario, pero me da la sensación... No necesariamente coordinado, pero... Me da la sensación de debilidad de las autoridades de turno del gobierno, porque la extorsión... O sea, vos lo ves como una interna dentro del gobierno, que finalmente... No, pero ocurre hace mucho tiempo la extorsión, Jorge, no es ahora. Hay una debilidad permanente, no hay políticas en el gasto social. El gasto social en Argentina crece enormemente todos los años, pero creo que esconde la incapacidad de la economía de generar trabajo. Esto es el gasto social en Argentina. Entonces cada vez es más fácil hacer una extorsión, un movimiento y transferencia de recursos que no salvan para nada la situación, pero sin generar una economía sana. Esto te lo pongo de otra forma. Hace mucho tiempo que se corta una calle y se lleva y se reditúa con un corte en la calle. No es de ahora. Por supuesto que se agrava en esta situación sin ningún lugar a duda. Vos fuiste ministro cuando Néstor Kirchner era presidente. Una situación similar con Néstor Kirchner presidente, ¿cómo se hubiera resuelto? Y Néstor Kirchner hubiera, yo creo que primero que rápidamente, qué es lo que no sé, lo que todavía no veo. Néstor Kirchner entró como presidente de la Nación con, creo que el 50% de la Argentina no sabía pronunciar su nombre. Su nombre. Sabía que había un presidente de la Nación, con la K empezaba, pero ni siquiera su nombre. Gana con muy poco, gana sin segunda vuelta,
pero él inmediatamente ejerce el poder. E inmediatamente la autoridad, a los 4 meses la autoridad no era de Duhalde. Cuando entra al poder parecía que era un Duhalde que iba a manejar a Néstor Kirchner durante una buena parte del tiempo. Pero él ejerce el poder de manera inmediata y la autoridad enseguida entendimos todo dónde estaba y quién tenía el poder de solucionarlo. Creo que esto hoy no está en Argentina. O sea, lo que vos planteás es un Néstor cierto Kirchner paralelismo. esto lo hubiera resuelto por esa autoridad, solamente con una convocatoria, con reuniones, seguramente esto lo hubiera resuelto, sin ninguna duda. Pero estamos viviendo con una sensación de falta de esa autoridad. O sea, tu paralelismo de Duhalde con Néstor Kirchner pareciera ser análogo con el de Cristina con Alberto. Lo que vos decís es que Alberto no asume esa autoridad y deja ese vacío de poder que facilita... Yo tengo expectativa de que la asuma más. Yo creo que hay una falta de autoridad. Yo quisiera ver más ese Alberto Fernández, no digo el autoritario, ¿no? Pero lo digo con un volumen político propio, con esa división de los ministerios de manera vertical. Yo anhelo eso. Bueno, entramos entonces en el tramo final de cómo va a crujir o no la alianza gobernante, pero después de un corte comercial y seguimos con este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con Emilio Monzó y entramos en, podríamos decir, la síntesis, que es cómo se va a amalgamar la coalición gobernante y en su amalgamiento o no, cómo va a crear las condiciones para el futuro de la política, que desde el punto de vista de la coalición opositora, Emilio es muy optimista y se imagina una nueva generación que desplace a la conducción anterior de Juntos por el Cambio, concretamente de Macri, la actual presidenta del partido, y desde el punto de vista de la cantidad de candidatos que le quedarían a Juntos por el Cambio es muy optimista. Desde el punto de vista de la coalición gobernante, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la próxima generación? ¿Cómo sigue esta tendencia que vos decías, Alberto Fernández no tiene toda la autoridad que vos te parece que debería tener? ¿Y cómo sigue podríamos decir, el peso específico de Cristina Kirchner? ¿Y hasta qué punto se come su propia creación? Sí, a diferencia de lo que opina mucha gente, creo que Cristina Kirchner le da libertad. Por supuesto tiene su opinión tiene trascendencia, es una de las personas que más solidez electoral debe tener en Argentina, sin discusión, pero creo que tiene libertad el gobierno de Alberto para generar esa transición. Creo que Alberto está en parte parecido a lo que estuvo Mauricio Macri en su momento para generarla. Creo que tiene buenos ministros honestos, moderados, Cato Podi, Meone y Guado de Pedro. Creo que ahí hay una generación política. En el interior tiene lo que decías vos, los Perotis de la vida, los Uñac. Si el presidente de la nación trabaja sobre esas figuras políticas, comienzan a tener una trascendencia nacional. Creo que, pero lo tiene que hacer. Le pido un esfuerzo más al presidente de la nación, como se lo pedía al presidente anterior, pero tiene que hacer un esfuerzo con la oposición. Él también tiene que jugar a que los Horacio Rodríguez Larreta, Vidal, Frigerio comiencen a ser la alternativa, porque le va a ayudar a la moderación del gobierno si del otro lado tiene para ponerlo, una centro derecha y una centro izquierda, pero cerca, moderada y que alguna vez fluctúa el país para uno u otro lado. Creo que él tiene que ayudar también, porque si de este lugar encontramos al jefe de gabinete haciendo un Twitter, esa costumbre de los Twitter, agrediendo a la oposición, desde este lugar no contesta María Eugenia Vidal, pero desde este lugar contestan otros actores que toman protagonismo justamente por lo que hace el gobierno. Creo que el gobierno tiene que ayudar a que estas figuras políticas
con el riesgo de que esas figuras políticas puedan ser la alternativa hasta que triunfen sobre ellos el día de mañana. ¿No crees que es a propósito que a veces de esta sí, forma para levantar a Macri y a Bullrich? Obviamente, y digo, no soy inocente, pero terminamos con un país hecho mierda, perdón la palabra, pero no estamos bien con este juego hace 20 años. Entonces creo que el presidente de la Nación también tiene que surgir algo magnánimo. Quiero dejar un país distinto. Yo lo que decía es que la grieta no es resultado de Cristina, sino de Alberto. La grieta... El crecimiento, la recuperación de la grieta... No hago responsable... El responsable... No, de la coalición gobernante. Los responsables, sí, pero es el presidente de la Nación el principal responsable. El anterior y el anterior, es el presidente de la Nación el que tiene que hacer un ejercicio, y a lo mejor en exceso, para lograr justamente esa actitud. Entonces, pero en esta parte tiene actores del otro lado que puede alimentar ese diálogo, consolidarlo como el volumen político de alternativa y obviar a la extrema que tanto daño le hace el gobierno. Esto es desde lo sano hacia el país. Ahora, desde el punto de vista electoral, cuando vos tenés una sensación de incapacidad, porque te puede... generalmente cuando vas a buscar el simplismo y la certeza y no vas a buscar la incertidumbre, porque el camino del medio, cuando dicen el medio son los tibios, no, lo más difícil es estar en el medio, porque en el medio están los que disienten, en el medio están las opiniones distintas, en el medio está el punto medio. Ahí es muy complicado estar. Esto es la parte inteligente, la parte estúpida es la parte simple, la simpleza, la popularidad. Entonces, ¿qué me imagino a Alberto? Es un esfuerzo transitar hacia el centro junto con la oposición que quiere caminar hacia ese lugar. Ese volumen político transversal va a dar vuelta una página en la Argentina. Si no lo hacemos es porque no tenemos capacidad para gobernar en este momento. Pero a ver, para poder entenderte, Emilio, vos lo que decís es que el presidente no se anima, no que la vicepresidente no lo deja. Yo creo que el presidente tiene que poner mucho más para ir a ese lugar. Pero no ves a la vicepresidente... La vicepresidente tiene su posición, lo mismo que si yo me quedo mirando a Macri. Y está bien, es la vicepresidente, tiene mucha fuerza, igual que Macri, pero vos tenés que hacer un gesto de independencia. Duhalde tenía mucha fuerza en el 2003, o no hemos olvidado, parecía el padre de la patria. Ahora, Néstor Kirchner marcó una impronta distinta, nos guste o no nos guste, después tenemos las parcialidades, pero marcó una identidad distinta, marcó la transversalidad, terminó con Cobos de vicepresidente, es decir, caminó hacia algo distinto. La 125 desvió el rumbo, quebró eso, pero el objetivo en ese momento era la transversalidad. El peronismo no podía cantar la marcha en los actos, se le había prohibido porque iba a haber un espacio nuevo y transversal. La verdad que respeto esa idea de la transversalidad y superadora de lo anterior. Ahí sí hubo una idea superadora. Bueno, esta generación tiene que pensar en una idea superadora. Yo quisiera que lo haga Alberto Fernández. Yo quisiera, pero por el bien del país. Es el que tiene la oportunidad, es el que tiene las herramientas. Como no puedo esperar eso, hay que armar también una alternativa para que esto ocurra a partir del 2023. Ahora, por ejemplo, vos decías antes que te parecía un error político plantear una reforma judicial en este contexto de excepcionalidad. Sí. Usabas la definición de estado de excepción de Giorgio Agamben. Mi pregunta es, ¿quién es el que toma esa decisión desde tu perspectiva? ¿Es porque lo pide la vicepresidente como se supone por la necesidad de resolver sus causas o lo hace el presidente independientemente del pedido de la vicepresidenta? Voy a decir, para todos los temas lo decide el presidente. Para mí un presidente. No voy a entrar si la vicepresidenta, la responsabilidad y la autoridad, eso que hablamos, yo se la voy a endilgar al presidente de la Nación. ¿Pero vos imaginás entonces que él podría colocarse en una posición de dominar a Cristina Kirchner y correr el riesgo de que se rompa la coalición gobernante? Pero no es dominar. Bueno, lo que Néstor Kirchner hizo con Duhalde. Pero tenía otras características Néstor Kirchner. Y tenía otro país Néstor Kirchner. Con las hojas $600, con dinero es mucho más fácil dominar. Lógico. En cambio, seducir, convencer,
es de mucho más esfuerzo. Entonces, es de un esfuerzo y es paulatino el esfuerzo hacia ese lugar. Que creo que en marzo, insisto, en esa mesa, parecía que todos los argentinos íbamos a caminar hacia un lugar con esa tendencia. Cristina no aportó nada negativo, es decir, en silencio. Creo que aportó cosas positivas. Lilita Carrió, del otro extremo, durante todo ese proceso aportó cosas positivas. Ahora, en los últimos 30 días, porque por eso ahí mezclo dos cosas. No sé si es el condicionante interno o el condicionante del futuro. Porque la incertidumbre del futuro te lleva también a inclinarte a la simplicidad, a buscar una certeza que no tiene que ver con el todo. Es una actitud humana. ¿Es Alberto Fernández ese líder al que vos le pedís la misma actitud determinada que tuvo Néstor Kirchner? Sí. ¿Vos lo conocés en tu trato personal y te parece que él tiene esas características? No las mismas características. Pero que tiene las suficientes características. Pero tiene otras características como para avanzar en ese sentido. ¿Y por qué crees que no lo hace? A ver, te voy a plantear... Últimamente quiero creer que el condicionante mayor es la impotencia que le produce la situación en que se encuentra la Argentina. Y insisto con esto, la incertidumbre te lleva como ser humano a buscar lugares de certeza, te lleva a recluirte a tu casa. Y yo creo que algo de esa reclusión tiene que ver con la magnitud de lo que tiene que enfrentar. Equivocadamente, justamente la magnitud lo tiene que llevar a la apertura, pero una salida o una condición humana es justamente meterse hacia adentro. Yo creo que algo de eso tiene que haber, porque al comienzo lo vi con mucha apertura y los últimos 30 días, con cada acontecimiento, a la semana siguiente lo vemos más duro. No es que lo vemos con alguna apertura para solucionar el acontecimiento. Yo celebro lo del lunes que pasó, que venía en el Congreso de la Nación la semana anterior, como compartimentos estancos con el Twitter diciéndose de un lado cosas y de otro lado la otra. El lunes se volvieron a sentar. Eso celebro. Ese tipo de cosas se puede hacer a nivel nacional. ¿Cómo no se va a poder hacer? ¿Cómo hicieron lo de ayer? Lo del 1%, ¿cómo le van a sacar? Digo por las formas, porque la forma rompe el fondo. Cuando vos lo sacás, como lo vimos ayer, sin información, ese 1% para la provincia de Buenos Aires. ¿Quién va a tener la discusión que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada en la coparticipación en nuestro país? Nadie lo discute. Pero si lo tenés que hablar, y si la reta es el más perjudicado, los ciudadanos de esta ciudad, lo mínimo que tenés que hacer con la persona que ha actuado de manera noble durante 6, 7 meses, es una conversación y un tránsito, porque la reta debería tener un presupuesto, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires deberían tener proyectado determinadas cosas, de un día para otro nos encontramos con otra situación. Estas cosas hacen mucho daño a lo que nosotros estamos hablando en esta conversación. Estas partes son las que no termino de entender, esta última menos que las anteriores. O sea, a ver si interpreto, vos lo que decís es que cuando Alberto Fernández pierde su posición abierta y negociadora con la oposición, en realidad no es fuerza, sino es impotencia. Extrema. Pero por la causa... La impotencia. Yo creo que algo de eso, porque está estudiado, es la psicología. Digo, uno tiene que aceptar que es un condicionante u otro. Yo lo pongo más, y que tiene que ver con el mundo, con la incertidumbre que causa que esto repliega, a un condicionante de Cristina Kirchner, en mi caso. Yo entiendo que hay otros que hacen, lo ponen al condicionante de afuera como mucho más importante. Yo creo que no. ¿Qué pronóstico haces del resultado electoral del 2021? No puedo hacer un pronóstico a diciembre, al 2021. A ver, déjame darte un punto de referencia. Bien. Ernesto Sanz dice de que hoy el 41% del 2019 es 50%. O sea, ¿vos crees que hay un crecimiento de la oposición independientemente de lo que... Va a haber un crecimiento de la oposición, va a haber un crecimiento quizás atomizado, quizás,
insisto con esto, el temor general, la libertad con cierta regresión, el mundo que sin referencias, porque la sociedad ha perdido referencias ideológicas, ha perdido referencias religiosas. En este marco de incertidumbre, creo que esta elección tiene posibilidades, dirigentes políticos que tienen un discurso muy dirigido a un determinado sector. Entonces, un experto, vamos a ver qué pasa con el ministro de Seguridad el día de mañana, uno de todos estos que extreman. Yo creo que ellos no van a estar, además, en una elección que no tiene distrito nacional, entonces no aglutina, sino que son elecciones locales. Creo que se van a presentar en cada uno de esos distritos y vamos a ver una oposición mucho más holgada en voto, pero mucho más atomizada en la representación. Ok, pero en octubre del año próximo, Sí. cuando se cuenten los votos, lo que se va a decir es que finalmente ganó legisladores o perdió legisladores el oficialismo. Y va a quedar más o menos parecido. Porque, o sea, no va a haber ningún triunfo sí, hay que ver el ni Senado, de la coalición. el Senado de la Nación. Tendría que ponerme a pensar bien los 6 distritos y los resultados. No te lo puedo contestar rápidamente porque estaría unos segundos Pero la sensación analizando. de triunfo o de derrota. La sensación de triunfo o derrota te da el resultado en la provincia de Buenos Aires, no la representación en el Congreso. Muy bien. ¿Y la provincia de Buenos Aires cuál es tu Y vaticinio? yo creo que hoy lo veo con muchas dificultades al gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires en una elección de medio término. Por el disgusto general, la gente en las de medio término vota más, siempre se vota emocionalmente, pero en las de medio término la gente se da el lujo de ese humor ser más expresar, testimonial. lo hace muy rápidamente. Cuando vos votás al administrador, lo haces de manera más racional, pero cuando vos tenés una de medio término, el Entonces, gobierno tendría que imagínate estar... ese escenario, Emilio. Sí. El gobierno a nivel nacional, la coalición de gobierno a nivel nacional sale más o menos pareja, pero en la provincia de Buenos Aires pierde la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Qué consecuencias tiene eso dentro de la coalición gobernante? O sea, al día siguiente de las elecciones en que Alberto... El peronismo es muy maleable, flexible, rápido, pragmático. Yo creo que en una situación de esa no se paraliza el peronismo. Yo creo que el peronismo reacciona y puede llegar a haber desde cambio de gabinetes Pero me refiero a la coalición gobernante. Sí. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa. Sí, no, yo creo que eso se va a sostener, por más que lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que puede cambiar la incidencia de cada uno de estos actores en la propia coalición, pero no... O sea, ¿no ves que una derrota pueda significar que se rompa la coalición gobernante? Y hoy es muy difícil, pero hoy no veo ese riesgo. Emilio, con tu experiencia además en el peronismo, y la particularidad sui generis que tiene Córdoba, donde gana el gobernador peronista, pero luego gana Juntos por el Cambio en la elección nacional, el hecho de que Schiaretti no haya firmado junto con los otros gobernadores, los 19 gobernadores peronistas, el aval a esta medida de quitarle el 1% a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué significa? Significa que Schiaretti siempre ha sido un gobernador lineal, serio, con nosotros, con ellos. Él lo que quiere es una reforma en serio, él quiere una discusión en serio de la coparticipación. Y yo creo que esto lo predica hace mucho tiempo, es al que más lo he escuchado, y habla de lo que es Schiaretti, una persona que es muy difícil llevarlo en masas. Con nosotros también ha tenido muchas veces posiciones independientes. Él tiene una convicción que hay que discutir la coparticipación a nivel nacional y va a seguir sosteniendo eso, no va a avalar. No pasaba a nosotros cuando se ayudaba a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y él venía a hacer las discusiones muy serias desde el punto de vista técnico y de los números, de todos los otros beneficios que tenía la provincia de Buenos Aires, y te invitaba a la discusión de la coparticipación. Pero más allá del tema puntual. General. No lo veo políticamente, yo a mí me cuesta verlo como una posición política que trascienda la provincia de Córdoba o la convicción de Schiaretti. Bueno, y por último, ¿ves la posibilidad de que exista en el peronismo una renovación como la que vos te imaginás
en la coalición opositora? O sea, ¿imaginás esa idea que siempre del abuelo de Cafiero con la renovación, de Sergio Massa con la renovación, esa idea del albertismo que nunca copula, ¿no? Esa idea que siempre está vigente de un recorrido a la socialdemocracia? Vos usaste la figura centro-izquierda, un partido institucionalizado, lo que pudiera representar Schiaretti, por ejemplo. La verdad que tienen todo para hacerlo. Tienen intendentes en el Gran Buenos Aires, Gabriel, que está en el gobierno nacional, tiene a Juanchi Zabaleta, tiene Martín Insaurralde, tiene dirigentes políticos que pueden comenzar a hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, después tenés que hacer un acuerdo nacional, pero también lo conozco los actores que hay a nivel nacional y sí lo pueden hacer. Yo me imaginaba el albertismo mucho más fuerte con un anclaje territorial. Todavía no lo he visto, pero sí tienen oportunidad de hacerlo. ¿Será que Cristina Kirchner tiene un peso político lo suficientemente grande como para hacer un tapón y que Macri ya no tiene para hacer tapón en la coalición opositora? Quizás todo, ¿no? Nosotros también estamos haciendo lo mismo, ¿no? Nosotros acá hicimos una ilusión de esa mesa, pero esa mesa seguimos mirando, todavía estamos perplejos, estupefactos con estos dos actores y no hacemos nada. Me incluyo, y del propio peronismo lo mismo. Han sido o son de Pero tanto... ¿no notás que la fortaleza política de Cristina Kirchner es mucho mayor que la de Mauricio Macri, que las posibilidades... Sin duda, sin duda. Se le hace mucho más difícil a Alberto Fernández mucho más fiel, que para Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, señor. Emilio, muchas gracias por esta conversación de una hora. Sé que no vas a los medios, así que la valoramos muy especialmente y volveremos a repetirla el año próximo más cerca de las elecciones. Bueno, gracias a vos, Jorge.